Sean todos y todas bienvenidos a este CIPA 2 de la fase 4 del curso de Estadística y Probabilidad. Mi nombre es Janet Cobo Quesada, su tutora. Bueno, como agenda, pues vamos a hacer pues el saludo de bienvenida que lo acabo de hacer y vamos a tratar de desarrollar el planteamiento de la guía de actividades de esta fase 4. Dentro del planteamiento 2, tenemos lo siguiente. Es muy importante tener en cuenta el encabezado del planteamiento, ya que dice que suponga que la variable de repitencia se distribuye normalmente y calcule las siguientes probabilidades. Entonces sean los literales A, el literal B, C, D y E. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta en la pregunta? Es esta palabrita que está subrayada que dice distribuye normalmente. Entonces, para ello, vamos a desarrollar los conceptos de qué es una distribución normal, porque cómo se calcula una probabilidad de distribución normal. En ese orden de ideas, pues la distribución normal es la más habitual. En general, algunos ejemplos que podemos decir de este tipo de variables aleatorias son los errores de las medidas, el consumo de energía eléctrica, altura de personas, bueno, en fin. Para el planteamiento de nuestro problema, pues ahí hablas de la repitencia como una de las variables aleatorias en las cuales vamos a calcular la distribución normal. Entonces, esa distribución normal de probabilidad es un modelo teórico que describe el comportamiento de ciertos datos. Es una distribución de probabilidad de las más importantes. También se conoce como campana de Gauss. ¿Y por qué se conoce como campana de Gauss? Pues aquí miramos en este gráfico que está tomando la forma de una campanita. No sé si más o menos se dan cuenta, miren que esto es como si fuera una campanita. Entonces de ahí el nombre de campana de Gauss o curva de Gauss. Entonces este tipo de curvas que estamos viendo son muy importantes a la hora de resolver los planteamientos. Es una forma de campana, como ya lo dije, y esta forma de campana va a depender de dos parámetros muy importantes. Un primer parámetro es esta media, el valor de la media, que es la que vemos acá con la línea de color verde, la cual la vamos a representar por mu. Y un segundo parámetro es la desviación normal, ¿sí? La desviación, entonces acá podemos ver cómo esa campana de Gauss o esa curva va a irse achatando en la medida que la desviación va a ir aumentando. Entonces vamos a ver cómo los datos empiezan a distribución al lado izquierdo y al lado derecho de esa campana, haciendo que se achate, digamos, la campanita. Aquí pues les muestro un gráfico, ¿sí? En donde miramos cómo en esta parte central vemos que estas personas o estos datos tienen toda la misma característica. Entrarían a representar la media o el valor central de esta campana de Gauss. ¿Sí? Y los demás datos se distribuyen, ¿no es cierto?, alrededor de esa media. Es muy importante tener en cuenta que esta distribución normal va a tener las siguientes características. La gráfica va a presentar una simetría. ¿Qué es una simetría? ¿Con respecto a la qué? A la media, o sea que va a ser simétrica tanto al lado derecho como al lado ¿qué? Izquierdo. Entonces esa es una primera característica. Otra característica pues es que tiene esta forma de campana y está determinada por dos parámetros. La media, como ya lo expliqué, que es el valor central, y la desviación estándar. Entonces miramos aquí como esos dos parámetros cómo influencian. Para el caso, digamos, si tenemos en cuenta solamente la media, vamos a ver cómo esta se afecta si se mantiene. Si la media fuera 0, en este caso, sería esta curva de color negro. Entonces, es esta curva de color negrito que vemos acá. Y si el eje de simetría, vemos que aquí está en ¿qué? En 0. Vemos cómo este eje de simetría
está en 0. Es decir, la medida define el eje de la simetría de esta campana. Si en cambio modificamos la media para que valga menos 2, como en este caso, ¿sí? Mire que aquí la media toma un valor de menos 2, vemos que la curva café, que es la que está representando con esta media de menos 2, se desplaza 2 unidades hacia aquel lado, hacia la izquierda. Pero si con respecto a la media de 0 la desplazamos 2 unidades a la derecha, pues vemos que el comportamiento es la curva de color azul. Eso con respecto a la media, cómo esta media hace que esa curva o esa campana de distribución normal, pues cambie dependiendo del lado donde la desplacemos según la media. Pero si la desviación estándar va aumentando, ella se va ¿qué? Achatando. Entonces va formando, digamos, ya curvas como la de color morado, rojo y verde. Vemos que cuando se incrementa la desviación, la campana o curva se va achatando, ¿sí? Se va achatando. Que se vuelve más chata con respecto a la media. De forma que tienen ahora más área los extremos, ¿sí? Tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho tiene una mayor área. Y hay más datos distribuidos, ¿sí? En los extremos cuando la desviación estándar va aumentando. Entonces, ¿qué pasa si se desea calcular una probabilidad de algún planteamiento? Para ello se utiliza una tabla de distribución, como la que vemos aquí al lado derecho. Esta tabla es válida para una distribución normal, es decir, cuando la media vale 0, ¿sí? Cuando la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Es válida esta tabla. Entonces, miremos un ejercicio. Con este ejemplo, da una variable con distribución normal con media de 6, ¿sí? En este caso vamos a representar, aquí esta sería nuestra media de 6 y desviación de 1. Me dicen calcule la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 4. Entonces, en este sentido vamos a utilizar esta ecuación. Esta ecuación la utilizamos para ejemplos pues, donde la media y la desviación son diferentes, a 0 y a 1. Entonces acá utilizamos esta ecuación que ya está tipificada, que nos permite utilizar este tipo de datos para utilizar la tabla de distribución normal. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar X, el valor de X que nos dan, vamos a reemplazar mu, que representa la media, y sigma, que representa la desviación. Entonces vamos a mirar el ejemplo, qué información nos da. Nos dice que X, como está aquí, igual a ¿qué? A 4, cuando X sea menor o igual que 4. Me dice que la desviación, que la media, mu, es igual a 6. Y me dicen que tiene una desviación de 1. Entonces simplemente reemplazo, y al reemplazar estos valores, al yo restar 4 menos 6 me da menos 2. Entonces esta tipificación es procedente para valores absolutos, ¿no? Aquí cogemos el valor absoluto de, no sería menos 2, sino que sería 2. Entonces, ¿qué vemos? Aquí en la tabla vemos que para la desviación normal igual a 2, ¿sí? Teniendo en cuenta el valor absoluto, es igual a 0.022. En ese orden de ideas, si lo llevamos a porcentaje, entonces decimos que la probabilidad es igual a 0.22. ¿Qué me está diciendo? Que aquí, cuando los datos son menores o iguales a 4. ¿Y cuáles son los datos menores e igual a 4? Aquí nos ubicamos en 4 en nuestra curva, y vemos que estos datos que están aquí bajo el área que estoy representando o sombreando de color rojo,
son los datos que me representan el 0.22% de probabilidad. Ahora, me están diciendo para la B, ¿cuál sería la probabilidad cuando, digamos, cuál es la probabilidad cuando la distribución normal es mayores o iguales a 4? En ese orden de ideas yo utilizo esta ecuación en donde yo sé que el área bajo mi curva me representa 1. Entonces, si yo le resto a esta 1, a este total 1, el 0.22, pues voy a obtener el área que está de aquí hacia acá, que me va a representar los valores mayores a 0.4. Es decir, que la distribución de la probabilidad es del 0.77%. Al yo restar 1 menos 0.22, al yo restarle a 1, que es todo este total de área, le resto esta área, pues me va a dar esta parte de acá, que es lo que me están preguntando en el ejercicio. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, entonces ahora sí ya podemos mirar cómo vamos a hacer los cálculos en nuestro Excel. En ese orden de ideas es muy importante que ustedes tengan presente que era más importante, digamos, para este tipo de cálculos, si utilizar el promedio como una función o la mediana. Entonces, todas y todos sabemos que el promedio es la función que calcula la suma en Excel de todos los valores y la divide por la cantidad de valores. Es útil cuando sus datos están distribuidos de manera normal y no hay valores atípicos que puedan distorsionar el resultado. Ojo pues aquí en esta parte que está resaltada. Es útil cuando tus datos están distribuidos de manera normal y no hay valores atípicos que distorsionen el resultado. ¿Sí? Sin embargo, si tienen datos con o promedio que puede que no sean representativos. Ahora, la mediana, que la calcula el Excel, se utiliza con la función median. Esta función encuentra el valor que se encuentra en el medio de un conjunto de datos, como todos sabemos. Es más robusta frente a valores atípicos, o sea, si tenemos datos que se alejan mucho, digamos, de esa media, es más robusta, ya que no se ve afectada por ellos. Si tus datos tienen una distribución sesgada, la mediana puede ser una mejor opción para representar el centro de tus datos. Entonces, si estás trabajando con datos que se espera que sigan una distribución normal y no tienen, digamos, variables significativas, el promedio puede ser adecuado, pero si tus datos son desiguales y tienen valores extremos, la mediana te dará una mejor representación. Entonces, en ese orden de ideas, por eso he resaltado esto. En resumen, si buscas cálculos más exactos y tus datos no son perfectamente normales, considero usar mejor que la mediana dentro de la fórmula de Excel. Entonces, aquí a continuación, esa es la razón por la cual en la fórmula que vamos a ver más adelante, pues ya con el Excel, la plantilla que tienen ustedes del planteamiento 2, vamos a utilizar esta fórmula. Es muy importante, por favor. Vamos a utilizar chip igual a mediana, entre paréntesis, número 1, número 2. Aquí los números 1 van a ser los datos que vamos a seleccionar de nuestra columna de repitencia. Para calcular la desviación estándar, pues vamos a utilizar la fórmula chips desvent y vamos de nuevo a seleccionar los datos de la columna de repitencia que nos da el ejercicio, y para calcular la distribución normal vamos a utilizar la función chip igual distrib.normal.n, abre paréntesis x va a ser el valor que me dé el planteamiento, ya sea literal A, B, C, D o E, según sea el caso, la media que ya la habremos calculado por medio de esta fórmula que aquí les mostré, ¿sí? Ya con este dato de media, la desviación estándar, que también con esta fórmula la vamos a ir calculando,
y punto y coma verdadero. Entonces es muy importante tener en cuenta aquí estas formulitas que son las que vamos a utilizar para el planteamiento 2. Bueno, entonces ahora voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias por la atención hasta acá prestada. Voy a dejar de compartir para que ya trabajemos en nuestra plantilla de Excel. Bien, como ya había explicado en la diapositiva aquí para hacer al desarrollar ese planteamiento 2 que dice, suponga que la variable repitencia se distribuye normalmente, o sea que tengo que hacer un cálculo de probabilidad de distribución normal, calcule la siguiente probabilidad. Entonces me dan acá los literales, ¿sí? Acuérdense que acá tienen que colocar el nombre del estudiante según el literal que hayan escogido, entonces me dan el siguiente, los literales. Literal A dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia en una institución sea mayor a 300 estudiantes? Entonces, para hacer yo ese cálculo de probabilidad de distribución normal, primero tengo que hallar la media y la desviación estándar. Entonces, la media la voy a hallar con la siguiente ecuación, chip igual, y voy a dar y voy a escoger la función mediana. Voy a escoger esa función, acordémonos que era la más indicada para este caso. La función mediana, y luego voy a seleccionar mis datos que aparecen en la columna de repitencia. Una vez los selecciono, le voy a dar Enter y ya me calculó la media. Ya tengo el dato de la media, ahora tengo que calcular la desviación estándar. Entonces vuelvo y doy chip igual, ¿se acuerdan que les dije busco desbest, selecciono esta función desbet, ¿sí? en Excel, y vuelvo y me pregunta de qué datos. Entonces vuelvo a seleccionar los datos a los cuales le voy a hallar la desviación estándar, y son los datos que aparecen en la columna de repitencia que me da la plantilla de Excel con las que ustedes tienen que trabajar, y le doy Enter. Entonces ya tengo calculado la media que me dio 118 y la desviación estándar que me dio 225,706. Ahora paso a desarrollar el primer literal. El primer literal me dice que cuál es la probabilidad de tasa de repitencia en la institución que sea mayor de 300. Entonces voy a escribir que X es igual a 300. Aquí voy a utilizar la siguiente fórmula. Voy a darle chip igual. Entonces la fórmula habíamos dicho que era de distribución normal. Entonces escribo busco que diga distri normal punto n. ¿Se acuerdan? Que fue la que les escribí allí en la diapositiva, y escojo el X. Para mí el X, ¿cuál va a ser? Pues este valor. ¿Y cuál es este valor? Es E, mírenlo, que es el que está en esta columna de que E13. Por eso acá me queda E13. Punto y coma. Luego me preguntan la media. Entonces la media ya la tengo calculada, que es de 7. Entonces ya selecciono la media, punto y coma. La desviación estándar también ya la calculé, que sería de 8. De 8. Punto y coma. Y de ahí le voy a dar verdadero. Y le doy Enter. Luego entonces voy a hallar el otro f de x, que se acuerdan que según lo que miramos era chip igual, acá vamos a dar esta función 1 menos nuestra probabilidad, que era esta 79%, y me da el 21%. ¿Qué me está diciendo? Que este f de x es el valor que a mí me interesa en este caso para mi respuesta. Porque me está hablando de valores que sean mayores a 300, que es del 21%. Bueno, entonces aquí es importante el análisis que hagamos, y aquí vamos a escribir una conclusión sobre esta pregunta que me están haciendo aquí. Ya ustedes se reúnen, la persona pues que le corresponde, y mira qué conclusión puede sacar de este dato. Bueno, entonces acá yo tengo, ¿sí? He bajado una imagen donde
con GeoGebra comparo los resultados para corroborar que efectivamente se esté haciendo bien, digamos, mis cálculos. En GeoGebra yo puedo simplemente darle el dato de la media, que es 118, que es este que está aquí, que representa mu, de phi, que es 225,76, y le doy la probabilidad que es igual a 300. Entonces miren que la probabilidad es mayores que 300 son esta que está sombreada, es decir, este parámetro que está aquí sombreado es igual al 21%. Mire que acá me lo está corroborando GeoGebra, que es el dato que obtuve aquí. Entonces, este 21% está de color azul, es lo que me está representando el área de probabilidad mayor al que a 300 estudiantes, que equivale al 21%. Y sería la respuesta que aquí me pide. ¿Cuál es la probabilidad de que esta tasa de repitencia en una institución sea mayor a 300 estudiantes por año? Es del 21%. Y mire, lo podemos ver aquí según la campana de Gauss, según lo que ya expliqué en la parte teórica. Cuando sea mayor a 300 es del 21%. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago ese gráfico en GeoGebra? Entonces, voy a dejar de compartir un momento. Vamos a mirar, entonces, abrir una nueva pestaña. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir a Google, así www.google.com, voy a escribir GeoGebra y voy a escribir GeoGebra clásico. Aquí cuando me voy a GeoGebra clásico, pues él tiene pues diferentes herramientas. Para el caso del gráfico que vamos a hacer, vamos a utilizar esta donde dice apariencias. A seleccionar le vamos a dar clic y vamos a darle clic aquí en donde dice probabilidad. Cuando dice probabilidad, pues aquí en la mano izquierda inferior, pues yo puedo seleccionar el tipo de cálculo o de gráfico que quiero obtener. Entonces en este caso yo quiero obtener una distribución normal. También mire todas las posibilidades que tiene. Por ejemplo, para los que quieran también hacer el gráfico binomial de Poisson, que ya lo vimos, ¿sí? Se pueden hacer hipergeométrica. Bueno, uno selecciona ahí según lo que quiera obtener el cálculo. Entonces miren que aquí le damos los datos, ¿sí? Simplemente estoy haciendo este ejercicio para que miren, corroboren que efectivamente esos son los datos. A ver, yo tenía por aquí apuntado. Nos había dado una distribución normal, una media, perdón, una media de 118. Y teníamos una desviación estándar una desviación de 225,705. Bueno, entonces aquí que es importante que mirar que como me están preguntando datos mayores que, voy a seleccionar este icono, este que está aquí. Si me piden menores que, utilizo este icono. Y si me pide un rango específico, utilizo este que está aquí. Entonces, como me está pidiendo un rango mayor que, utilizo este que está acá. Y aquí le voy a dar mi X, que es igual a 300. Mire que aquí me salió el 21%, me está dando el mismo dato. Y mire que este es el gráfico, ¿sí? En donde me dicen que el área sombreada después de 300 mayores a 300 es del 21%. Bueno, aquí a la derecha veo este cuadrito, entonces lo que hago es darle clic aquí en ese cuadrito para exportar mi imagen. Le voy a dar a aceptar y ya me lo descarga él en mi computador. Entonces de aquí vuelvo a dejar de compartir. Entonces miren acá, bueno, esta era la imagen. Lo que hice fue tomar un pantallazo. Bueno, aquí ustedes se pueden dar cuenta que coinciden los datos, pero entonces, ¿cómo importo una imagen de GeoGebra? Como ya la descargué, entonces lo que voy a hacer es que voy a dar insertar imagen, y en la imagen la tengo, busco en descargas porque fue la que descargué, y le voy a dar insertar y mire cómo me la inserta.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mire, es la misma grafiquita. La disminuyo. Sino que este es un pantallazo que había tomado pues para esta presentación, para que ustedes vieran que los datos, sí, estos datos que estamos obteniendo aquí corresponden al desarrollo, ¿no? De lo que estamos desarrollando. Mire, aquí tenemos una media, ¿sí? Una media de 118, una media de 118. Bueno, acá no sale, pero aquí sí. Mire lo que acá está, 225,76 es mi desviación estándar. Una X igual a 300, X igual a 300, ¿sí? Y me está dando que la probabilidad es del 21, ¿qué? Por ciento. Para datos mayores de 300 estudiantes de repitencia por el año, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que la tasa de repitencia de la institución sea mayor a 300 estudiantes por año? Es del 21, ¿qué? Por ciento. Entonces aquí ya se redacta la conclusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo inserto la imagen, me la inserta en la imagen. Pero cuando yo tomo el pantallazo, pues me está dando pues todos los datos pues que tengo para obtener esa curva gaussiana o esa campana. Esa distribución de probabilidades, esa imagen. Bueno, por otro lado, entonces quiero resaltar, quiero entrar aquí a desarrollar este ejercicio, pero estos son muy similares. Aquí lo que vamos a cambiar pues es el X, aquí X va a ser ¿qué? Aquí cuando me dicen B, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia en una institución educativa sea menor que 400? Aquí va a ser ¿qué? 400. Y aquí pues vamos a utilizar las mismas funciones que utilizamos en el ejercicio anterior. Pero quiero detenerme un poco al literal C, porque aquí en el literal C ya no me están preguntando por un dato específico, sino por un rango que va entre 500 y 650. Entonces, en este orden de ideas, acordémonos que para hallar los rangos tenemos que coger el mayor valor y restarle el menor. Entonces, aquí vamos a utilizar pues la misma ecuación que utilizamos acá, ¿sí? Que era de distribución normal.n, sino que vamos a hallar el rango de esa distribución normal. Entonces, aquí, ¿qué ecuación vamos a utilizar? ¿Qué función? En Excel vamos a hacer chip igual a distribución normal damos que es distribución normal, donde la X, entonces el primer dato de X, como es un rango, voy a darle el mayor. Va a ser igual a 650. Punto y coma. La media, pues ya sabemos que nuestra media es 118, que equivale al de 7. Punto y coma. Voy a ampliar un poquito acá para que puedan ver. A ver si me deja. No me deja ver. Ahorita la amplio. Escojo la desviación estándar. Y la desviación estándar es de 8. Punto y coma. Y el acumulado que es verdadero. Selecciono. Esta sería la primera distribución del dominio superior. Ahora le vamos a restar, ¿sí? A esto le vamos a restar la distribución normal. Vuelvo y selecciono distribución normal. ¿De qué? De mi X, pero en este caso, ¿cuál va a ser mi X? Mi rango menor, que sería 500. Punto y coma. La media, selecciono la media, que es de 7. Es lo mismo, ¿no? Lo único que estoy cambiando es el X, le estoy restando para que me dé un rango. Bien, selecciono la desviación estándar, punto y coma, el acumulado verdadero, cierro paréntesis y le doy Enter. Y mire, me da un FX igual al 3.61%. ¿Sí? Y mire que es normal, mire el rango, este ranguito es de 3.61%. Ya pues cuando ya traigo la imagen aquí de GeoGebra, ¿sí? Que corresponde. Entonces aquí f de x va a ser igual a ¿qué?
a 1 menos, ay, no, de verdad que hay que darle función, se me olvida. Chip igual a 1 menos ese valor, enter. Listo, y todo el resto, el 96%, es decir, el 96% de los datos, que son todos estos, ¿sí? Incluyendo ese pedacito, todo esto me equivale al ¿qué? Al 96.3. Y solamente este valor es el que me están preguntando aquí. Entonces, aquí es, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia en una institución educativa esté entre 500 y 650 estudiantes por año? La probabilidad es del 3.61%. ¿Sí? Bueno. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero pues les haya servido el desarrollo de este planteamiento 2.